Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rubio. Gusto saludarlos. Es un placer estarles compartiendo desde acá. La intención de estos videos es poder seguir compartiéndoles ciertos procesos y que les pueda ayudar a su calidad de vida, que mejoren sus situaciones, su, su proceso de alcanzar ciertas cosas como personas y pues de alguna forma también eh, trabajar esta parte de la comunicación para mí, que a veces me resulta un poco complicada, difícil poder hablar frente a un micrófono, frente a una cámara. Me ha costado trabajo hacerlo, entonces creo que podemos salir beneficiados, tanto ustedes como me escuchan como yo, por estar sentado aquí. Lo que me ha empujado a hacer esto es las situaciones que me han pasado en mi vida, las cosas que me han ocurrido, las cosas que he vivido y que de alguna forma percibo que les podría o que les podría estar ayudando a ustedes en su forma de vivir, cambiando el enfoque, cambiando la perspectiva, abriendo la perspectiva también. Y que de alguna forma sientan que aunque estén pasando un momento difícil, pues sientan que hay esperanza, ¿no? Que hay luz al final del túnel o que hay un amanecer después de la noche. Esa es la intención. Ya dado que sus problemas podrían ser tan grandes o tan chicos como ustedes lo consideren, pero que al fin y al cabo pues han sido situaciones. Yo actualmente tengo una formación como psicólogo educativo. Tengo una formación también como mentor, como coach. Esto va adherido muy fuerte a una de las bases que es mi propio proceso de crecimiento, mi propio proceso de desarrollo y en el cual estoy metido al 100% hoy en mi vida, diario, en cada momento, estoy metido en este proceso. Uno de los motivos por los cuales les estoy compartiendo es porque hay gente que hoy está cerca, que estamos trabajando hombro con hombro y que les está sirviendo bastante el proceso, mucho el proceso. Y de alguna forma esto lo mantenía oculto o cerrado para ciertas personas porque me daba pena, la verdad es que me daba pena que la gente se enterara y más la gente que me conoce. Eh, y debido a que estas personas que han estado cerca de mí me han dicho que lo que hago o lo que hacemos dentro del proceso les ha ayudado mucho y que estaría bien que lo diera a conocer a más gente, pues fue esos comentarios que me empujaron a hacer este video. No es otra cosa, no es otra cosa. Yo la verdad quería mantenerlo muy distanciado o muy lejos debido a que este era solo mi proceso, y y que yo no sabía que la gente iba a terminar beneficiada por lo que a mí me estaba pasando o me ha estado pasando. Eh, mi, mi formación académica o mi formación profesional simplemente son complementos de una formación más entrañable que he tenido a lo largo de los últimos años y que tanto ha sido que me ha empujado a cambiar mi profesión. Antes yo me dedicaba más a la educación en el ámbito deportivo, tanto dentro de escuelas particulares como de públicas.
Estuve metido fuertemente ahí. Ahí fue donde comencé a darme cuenta del impacto que tenía una persona frente a otra que podría haber tenido dudas o miedos o inseguridades, ¿no? Y qué tanto impacto se tenía. Y me di cuenta que eso era lo que más me apasionaba, más que enseñarles a correr o enseñarles a saltar o enseñarles a brincar, más que el proceso interno que estaban viviendo. Eso fue a lo que me enfoqué. Poco a poco me fue orillando hasta que hubo un momento hace 2 años que la vida me empujó a dar el salto y que me puso en la orilla y que tuve que decidir si saltar o quedarme. Salté, han sido 2 años complicados como persona porque he tenido que cambiar muchas cosas, formas de pensar, hábitos que yo no sabía. Yo no tenía idea que esos cambios me iban a ayudar mucho. No tenía idea. Eh, Les comparto que voy a tratar de ser muy sincero, muy honesto en esta grabación, dado que mi intención es que me conozcan y que pueda transparentar mi proceso y que de ahí ustedes quisieran o no quisieran tomar algo que les pueda ayudar. Es decisión de cada quien de ustedes. Debido a este cambio que he vivido durante varios años, aparte de mi cambio profesional hace 2 años, hace 13 años fue un cambio más intenso y fuerte en mi vida. Yo quería ser programador, yo quería ser informático y de alguna forma pues no se me dio. La, el camino me fue empujando hacia la formación integral de la persona. Eh, Como les comento, yo no tenía intención de que fuera para más personas. Esa es mi verdad, sino mi intención era poderme ayudar a mí, a los procesos, pues, dolorosos de sufrimiento que estaba viviendo en ese momento. Cuando comienzo en el proceso, voy impactando a ciertas personas sin querer, que les va ayudando y que se van formando lazos importantes. Me atrevería a decir hasta lazos igual de intensos o más importantes que los familiares. Eh, Tuve que rascarle, tuve que entrar, tuve que informarme, tuve que hablar, tuve que compartir, tuve que sincerarme en todo este proceso hasta poder encontrar soluciones. Y, y yo no sabía que se iba esto a transformar en una forma de vivir. Y después de ahí yo no sabía que se iba a transformar en una dedicación profesional. No tenía idea. Uno de los problemas, y es del primer tema que quisiera hablar, uno de los problemas más importantes que me enfrenté y que me he enfrentado en diferentes ámbitos de mi vida son el no saber qué me está pasando, el no saber por qué me está pasando y no saber solucionarlo. Eh, me vi envuelto en los primeros contactos con estos procesos a no saber. Y el no saber qué pasa a uno cuando de repente no se puede dormir, está inquieto uno todo el día, o está en el acelere todo el día trabajando, en el acelere todo el día viene un montón de cosas, aunque no sea trabajando, o paralizado, o depresivo, deprimido, sin esperanza. No tenía idea cómo solucionarlo.
Debido a que en ese tiempo me causaba mucha vergüenza poder comentarlos, poder hablarlos, pues no, nadie sabía de mis problemas y para serles sincero, yo tampoco sabía sobre mis problemas, ¿no? No sabía qué tan profundos o qué tan fuertes tenía arraigado esos problemas dentro de mí. No sabía. Y la primera situación a la que me enfrenté fue el no saber, porque desde mi punto de vista, eh, las cosas que me estaban pasando eran cosas que estaban viniendo de afuera hacia mí, donde yo no tenía mucho que ver en lo que me pasaba, no tenía mucho que ver en lo que me ocurría y debido a ese punto de vista, pues no podía hacer nada, era prácticamente una víctima. Y, y uno estando en estado de víctimas, pues no puede hacer casi nada, porque a uno le pasa la vida, a uno le pasa el trabajo, a uno le pasa las situaciones familiares, a uno le pasa la pareja, a uno le pasa el dinero, a uno le pasa las situaciones materiales, a uno le pasa un montón de cosas, con una fuerte idea de que no sé por qué me está pasando esto, ¿no? A una persona que ha estado inconsciente durante tanto tiempo en su propia vida, estando hacia afuera todo el tiempo teniendo el foco, teniendo la atención hacia las cosas externas, relaciones, pareja, cosas materiales, trabajo, pum, 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 que no está mal. Sin embargo, el estar atendiendo todo el tiempo estas cosas externas sin poderse voltear a ver uno mismo, ahí es donde está o donde encontré lo nocivo y que muchas personas también lo han encontrado. Lo nocivo no está en fijarse en las cosas externas, si lo nocivo está en olvidarse de uno para vivir a través de las cosas externas. Eso fue uh, muy doloroso, ¿no? Porque uno trata de hacer malabares durante tanto tiempo y en esos malabares quiere uno que resulten de cierta forma las cosas, moviendo las cosas de afuera. Y cuando no salen, cuando todo se cae, o la gente se va, o se pierde economía, se pierden relaciones, resulta que esos malabares que antes hacían ya no son suficientes. Y es ahí donde uno se empieza a topar con una sensación muy profunda de sufrimiento y de soledad, porque no se sabe. Aquellas personas que se fueron, las relaciones que terminaron, los trabajos que también terminaron, las etapas que terminaban en la propia vida. Empieza a ser uno víctima de esas etapas donde uno no sabe, se ha perdido uno a través de las situaciones externas, se ha perdido uno mucho. ¿Por qué? Porque cuando esas situaciones cambian, el que sufre es uno, y hay veces que uno es el único que sabe que está sufriendo, ¿no? Y es más, hasta podría decir que hay veces que uno ya estuvo o ha estado acostumbrado a sufrir durante tanto tiempo, sin cerrar círculos, sin cerrar relaciones, sin cerrar procesos, donde el sufrimiento se ha convertido en una forma de vivir. Y hasta podría decir que no hasta sufrimiento, tal vez no en esa intensidad, sino también formas reactivas de vivir día con día, estados de miedo, estados de inseguridad, estados de, de incertidumbre profundamente arraigados con el miedo. Vivir esos estados continuamente puede convertirse en una forma de vivir. Y cuando se convierte en una forma de vivir, se normaliza. Y cuando se normaliza, uno no puede ver realmente cuál es el problema porque el problema parece invisible. Creo que salir de esta normalización es uno de los primeros procesos para saber que uno tiene un problema. Tal vez las cosas te estén pasando, ¿no? Tal vez tu pareja te haya dejado, tal vez el dinero se está acabando, tal vez el trabajo te hayan dado gracias, tal vez tal. Ok. Pero si lo piensas un momento, si lo meditas un momento,
en un espacio del día, podrás darte cuenta que a lo mejor sí tuviste algo que ver. Y no me refiero a culpas, sino me refiero a consecuencias de acciones, tanto consecuencias a favor como consecuencias en contra. Y ese es uno de los primeros impactos que uno tiene cuando se sienta uno a observar, a pensar y hasta a compartir con alguien de confianza por qué me está pasando esto. Y ahí es el primero, ¿no? Cuando uno empieza a entender que sí tuvo que ver un poco o un mucho en las consecuencias de lo que me está pasando. Sí, sí tuvo uno que ver. Creo que es el primer paso para ver un problema. Salir del estado de víctimas, identificarlo, que en otros videos iré platicando sobre ese estado de víctimas que puede ser de mucha utilidad. Y, y es doloroso empezarlo a detectar, ¿no? Es doloroso y a veces es muy complicado poderlo hacer uno mismo, que no es imposible, pero es muy complicado, porque hay veces que uno ha estado acostumbrado tanto a callar, ¿no? A no hablar, y uno ha hecho procesos internos donde puede encontrar uno ciertas soluciones, pero que si uno no platica, uno no habla, híjole, se complican mucho las cosas debido a que la palabra genera cierto nivel de liberación. La palabra genera cierto nivel de ciertos procesos que son muy importantes, no es tan, no nada más es hablarlo, ¿no? También obviamente hay lugares, personas que están aptas o no aptas para escuchar. Escuchar de forma profunda, escuchar sin críticas, escuchar sin tratar de solucionar la vida a la otra persona que está sufriendo, simplemente escucharlo y ayudarle a su proceso. Eh, Poco a poco iremos interiorizando estos procesos. Lo que deseo meterme aquí mucho es en el proceso de la identificación del problema. Identificar el problema significa también a veces sentirse culpable, no necesariamente, pero el primer contacto de una persona que no ha sido consciente durante mucho tiempo de su vida, cuando tiene un primer contacto con con que sus acciones sí han tenido consecuencias, híjole, se siente mucha culpa y lo comprendo. Aquí la intención es separar la culpa de la responsabilidad la primera vez que se tiene un contacto, cuando uno no está acostumbrado a ser responsable de sus acciones. Entonces se siente cierta culpa, es doloroso. No se puede resolver un problema sin antes saber cuál es el problema. Y regularmente cuando uno cree que el problema solamente es externo, y no nada más, puede ser que nada más, que en ese momento puede ser que el problema sea externo, puede ser, pero si ya se convirtió en una forma constante de ver la vida, híjole, ya no es tanto una situación de ese momento, tal vez puede ser ya algo repetitivo, ya algo que se ha hecho presente en tu vida y que en esa repetición tal vez puedas creer hoy que es la primera vez que te pasa, pero te invito a que hagas un poco de análisis, hasta por qué no, te invito a que lo escribas y que puedas sincerarte un poco acerca de que si el problema que tienes hoy es la primera vez que te ocurre, sea cual sea, si te pasa, y si llegas a detectar que no es la primera vez, que se ha presentado en diferentes escenarios a lo largo de tu vida, puedes estar dando un primer paso para darte cuenta que sí, que el problema sí ha estado ahí, ¿no? Que el problema no es circunstancial o no es la primera vez. Eso es algo muy importante, muy importante. Puede ser que patalees, puede ser que te enojes,
te invito a que lo puedas reconocer en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu persona, y que si llega alguna sensación de que te sientas culpable o te enojes o te pongas triste, pues te invito a que lo externes, ¿no? Patalear en la cama, gritar, compartirle a una persona que es capaz de escuchar tus emociones sin que se sienta atacada o enjuiciada, también es otra buena forma. Escribirlo, escribirlo es otra buena forma de reconocer un problema. Y reconocer el problema es el inicio de la solución del problema. No, si te quedas sin dinero, es una consecuencia, ¿no? No nada más. Si haces este ejercicio de identificar si es la primera vez que te pasa y si te das cuenta que sí te ha pasado varias veces en tu vida, tal vez empezarás a detectar pues de que sí has tenido que ver, ¿no? En esto. Y lo digo sin culpa, ¿no? Sin señalamiento, simplemente haciendo observaciones de que si uno empieza a darse cuenta de que sí ha tenido que ver uno con el problema, empezamos a ver, entonces si yo tengo que ver con el problema, pues puedo hacer algo, ¿no? Puedo cambiarlo, puedo modificarlo, puedo ver mis comportamientos, actitudes y ver qué se puede hacer. Ese fue el primer momento en la que yo eh, empiezo un proceso, donde me empiezo a dar cuenta que las circunstancias que estaba viviendo en ese momento no eran solamente algo que había llegado por espontaneidad, sino algo en la cual yo sí he estado siendo partícipe a lo largo de mi vida. Ese fue el primer momento, el entenderlo, ¿no? El comenzarme a quitar la venda de los ojos y tomar mi parte dentro de la responsabilidad del problema. Eh, Eso es muy importante, ya que si uno sigue viviendo a lo largo de la vida pensando que las cosas a uno les pasa, siempre vamos a estar víctimas de la vida, en vez de siendo compañeros de la vida. La verdad, la verdad es que sí. El ser víctima no es sentirse acompañado de la vida, es sentirse a merced, sentirse como si fuera un animal cazando una presa, sentirse que algo está por ocurrir, uno no puede hacer nada. Híjole, esa sensación de imposibilidad ante sentirse como una presa ante la vida misma es devastadora, porque estar en estado de miedo durante tanto tiempo, estar en estado de ansiedad y de inseguridad acerca de la vida misma, es difícil, es difícil vivir ahí. Se los digo por experiencia, ¿no? Es complicado, no es, no es para nada agradable, aunque uno se haya acostumbrado, aunque uno se haya acostumbrado a vivir en estado de miedo, de inseguridad y de presa. Comenzar el proceso es comenzar a salir de ese estado de presa. Seguramente a algunos también les ha pasado que vive unos ciertos infiernos internos, donde hay veces que el mundo externo es más benevolente que el mundo interno. El mundo interno se convierte en un infierno, en un dolor, en un sufrimiento constante. Y cada vez se acelera y se mueve más rápido, hasta el punto en el cual uno explota. Puede explotar uno en depresión, en ira, en comportamientos iracundos, hasta en suicidio, hasta en un montón de cosas ya más
más, más extremas y uno puede llegar hasta atentar hasta su propia vida. Es muy intenso lo que pasa dentro de uno. Y cierro con esto, lo vi en la película. El título no me acuerdo bien, creo que se llama El zorro, el caballo, el niño y el topo, algo así. Donde en una de las escenas el niño se pone en cuclillas a la orilla de un río y el niño ve su propio reflejo y le dice al topo, dice, qué extraño que solamente vea la parte de afuera, le dice el niño al topo. Y el topo le pregunta, ¿por qué? Porque todo lo que ocurre es dentro de nuestro interior. Cuando escucho eso, me doy cuenta que el interior hoy es mucho más importante que el exterior. Y no desmerito las cosas exteriores, por supuesto que no. Simplemente que en un orden me he dado cuenta que primero está el interior y luego está el exterior. Si las cosas exteriores son abrumadoras, son terribles, son duras, difíciles, quiere decir que dentro del interior hay cosas que están ahí, que causan esas dificultades, donde uno vive ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas difíciles, como los cierres de relaciones, los cierres de trabajos, los cierres de muchas cosas en la vida, los cierres materiales también. Y para comenzar nuevos ciclos, uno necesita renovarse. Literalmente uno necesita renovarse para comenzar nuevos ciclos. Y esos procesos tienen que ver mucho con el interior, utilizando el exterior. Mucho, mucho, mucho. Entonces, hoy te invito, si has escuchado este video, si has visto este video o lo has escuchado en podcast, te invito a que puedas ir más allá. Te invito a que estos videos te puedan ayudar a identificar algunos de los problemas que puedes estar teniendo y y que hagamos un viaje y que te sea útil, que te ayude a cambiar algunos aspectos de ti o grandes aspectos de ti, donde la oportunidad se abre. Eh, Te agradezco mucho que me hayas permitido compartirte, que me hayas prestado tu atención y nos estaremos viendo para el siguiente. Muchas gracias y muy buen día.